Hola a todos, muy buenos días. El día de hoy vamos a comenzar con nuestro segundo devocional y hoy quiero avanzar un poquito en Génesis y hablarles ahora acerca de otro personaje muy importante dentro de la historia que se nos viene ya relatando en el plan de redención de Dios en la Escritura. Y ahora vamos a brincar hasta el personaje de Noé. Quiero que reflexionemos un poco en quién es Noé y qué importancia tuvo, porque Dios con Noé lleva a cabo un pacto que es eterno, que hasta el día de hoy sigue vigente. Vamos a primero a recordar que Noé, la primera vez que aparece en la escritura lo encontramos allá en Génesis capítulo 5 versículo 29, donde nos dice que es hijo de Lamec. Desde el 28 empieza la escritura diciendo que vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después de que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Vemos que si podemos a seguirnos la genealogía de Noé, Noé es descendiente de Set, ¿no? De la línea de Set, el tercer hijo de Adán que es mencionado en la Biblia. Y Noé, si nos seguimos dando cuenta, empezando en el capítulo 6, nos especifica que él era el único hombre justo, de acuerdo a lo que decía Dios, que quedaba en la tierra, porque la tierra en ese tiempo se había convertido en un caos, ¿verdad? Había mucha perversión, había mucho descontrol. Dios estaba decepcionado de lo que él había creado. Y en el versículo número 5 del capítulo 6 nos muestra ese sentir de Dios, del Señor, por lo que se había convertido la humanidad. Dice la escritura que Jehová dijo, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, reharé sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia. Qué interesante poder darnos cuenta que dentro de toda el mundo pervertido que había, una persona halló gracia. Y esa persona fue Noé. Déjame hablarte un poquito más de Noé. La historia de la vida de Noé no involucró una, sino a dos grandes trágicas inundaciones. El mundo en la época de Noé estaba inundado de maldad. El número de los que se acordaban del Dios de la creación, de la perfección y del amor había disminuido a solamente uno. De la gente de Dios solamente quedó Noé. La respuesta de Dios a la grave situación fue la siguiente: de 120 años de duración para que hubiese un cambio, durante el cual hizo que Noé construyera una ilustración gráfica del mensaje de su vida. Nada como un enorme barco construido en tierra firme para hacer un punto. Para Noé, la obediencia significaba un compromiso a largo plazo con un proyecto. ¿Cuánto tiempo para nosotros significa la obediencia? ¿Hemos llegado a ver la obediencia al Señor como un compromiso a largo plazo? ¿No te ha pasado que muchas veces te comprometes a todos los días leer la escritura en un acto de obediencia al Señor? Y a veces comienzas una semana, 2 semanas, pero ya en la tercera semana te desanimas y lo rompes, lo dejas de hacer. O a veces son días, no necesitan ser semanas. Fíjate que Noé se comprometió a obedecer a Dios durante 120 años, porque fue el tiempo que duró construyendo el arca. 120 años, más de la vida que hoy en día tú y yo podemos tener. Fue lo que Noé tardó construyendo ese barca. Para Noé la obediencia, te repito, significaba un compromiso a largo plazo con un proyecto, el proyecto que Dios le había dado. Muchos de nosotros tenemos problemas para pegarnos a cualquier proyecto.
ya sea que sea dirigido o no por Dios. Es interesante que la duración de la obediencia de Noé fue mayor que la vida que hoy en día podemos tener tú y yo. Nuestro único proyecto únicamente comparable a largo plazo es nuestra propia vida, pero tal vez es una vida de obediencia y gratitud. Vemos cómo Noé también fue un excelente predicador, pero si lo comparamos con el éxito del día de hoy, pues no pudo haber tenido más éxito que nadie porque nadie le hizo caso. Y yo te digo que fue un excelente predicador, ¿sabes por qué? Porque fue fiel a Dios, porque obedeció a Dios y porque le dijo a lo que Dios había dicho. La gente en aquel tiempo tiraba de loco a Noé. Sí, no estás loco, si nunca ha llovido, cómo crees que eso va a suceder? Y Jesucristo utilizó en un par de ocasiones en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas a Noé para recordar que como en los días de Noé que se daban y se daban se casaban y se daban en casamiento y hacían todas esas cosas, así va a ser cuando la venida de él venga en un futuro, ¿no? Esas mismas condiciones de que no respetaban a Dios, de que había mucha concupiscencia, mucha maldad se vivía en el mundo, va a volver a suceder. Recordemos que la historia de Noé es verídica, no es algo inventado. Y recordemos que Dios destruyó a la tierra a través de un diluvio y el diluvio fue universal. Fue un diluvio que destruyó todo lo que hoy en día conocemos. Y Dios decidió preservar a Noé, a sus hijos, a su esposa, y decidió preservar a dos animales de cada género para que la tierra se volviera a poblar. Es un aspecto muy interesante. Déjame destacarte algunas fortalezas y logros de Noé. Noé fue el único seguidor de Dios que quedó en su generación. Muy probablemente tú te has sentido solo hoy en día por la, por la manera, tal vez en tu familia eres el único que está compartiendo el evangelio o está creyendo en el evangelio y piensas que, que es algo que no tiene sentido porque pues todos viven su vida, volteas a ver alrededor en tu trabajo, en tu escuela y te das cuenta que de nada sirve vivir una vida cristiana porque a todo mundo le va bien, todo mundo hace lo que quiere y no tiene que sujetarse a lo que Dios dice. Pero sabes una cosa, la fidelidad de Dios siempre, siempre trae bendición. En segundo lugar, vemos como una fortaleza de Noé, que fue el segundo padre de la raza humana. Cuando Noé descendió del barco, dijo Noé, bendijo Dios a Noé, te estoy leyendo el capítulo 9 de Génesis, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Las mismas palabras que Dios le había dicho a Adán, ahora se las está repitiendo a Noé. ¿Para qué? Para que llene la tierra. Y sabes una cosa, otro de las fortalezas y logros fue el primer hombre con el que Dios llevó a cabo un pacto y llevó a cabo un pacto y le dijo que nunca más iba a volver a destruir la tierra por medio de un diluvio. Y la señal del pacto que hizo Dios con Noé fue ese arco que se forma en las nubes, ese arco de colores que vemos siempre después de una lluvia, al cual llamamos arco iris. Qué señal más importante, qué señal más hermosa de que Dios se acuerda de la humanidad y de que nunca la va a volver a destruir. Y hoy en día nos podemos dar cuenta de que esa señal del pacto de Dios con el hombre, el cual tiene una vigencia eterna, o sea, para siempre, hasta que el mundo sea destruido por fuego, como después Pedro nos enseña, hoy en día el mundo, hoy en día Satanás lo ha distorsionado y se ha vuelto incluso la bandera de un movimiento que va en contra de toda la palabra de Dios. Este movimiento que promueve el homosexualismo y la pedofilia y todas esas cosas raras que existen. Pero nosotros conocemos la verdad y sabemos que esos colores reflejan el pacto que Dios hizo con nosotros. También podemos ver como una fortaleza de Noé que fue un hombre de paciencia, de consistencia y de obediencia. Mucho que mostrarnos, mucho que reflejarnos su vida. Fue el primer gran constructor naval de la historia. Y aprendo mucho de la historia de Noé. En primer lugar, que Dios es fiel a quienes le obedecen. Dios es fiel a quien mantiene su palabra siempre cerca de su mente y siempre cerca de su corazón. Dios destruyó el mundo, pero prometió salvar la vida de Noé,
de su esposa y de sus hijos. Dios no siempre nos protege de los problemas, es otra cosa que yo observo aquí, pero sí nos cuida a pesar de los problemas. ¿Qué problema más grande que sale de las manos de Noé? Un diluvio, y Dios lo protegió. Tal vez Dios no va a quitar los problemas de tu vida, tal vez estés atravesando problemas en tu vida, pero ten esto en tu mente. Dios siempre nos cuida a pesar de los problemas. Otra lección que aprendemos de la vida de Noé es que la obediencia siempre debe ser un compromiso a largo plazo. Y cerramos esta serie de fortalezas o de lecciones de vida en que aún y siendo un hombre fiel, aún y siendo una persona obediente al Señor, tu naturaleza pecaminosa siempre está contigo. Pablo dice en Primera de Corintios capítulo 10 versículo 12 que el que crea estar firme tenga cuidado de no caer. Vemos cómo cierra la historia de Noé con una narración un poco no agradable o difícil de entender. Después de haber bajado del arca, de haber hecho Dios el pacto con ellos y sus hijos, dice la escritura que Noé sembró una viña, ¿verdad? Y bebió del vino de la viña, o sea, la viña dio fruto, bebió del vino de la viña y se emborrachó. Se puso borracho, bien borracho, y al punto que en su borrachera terminó dormido, desnudo. Eso sucedió para que su hijo Cam se diera cuenta que él estaba borracho y viese su desnudez, y su hijo se burla de él y como que quiere hacer burla con sus hermanos, pero sus hermanos no solamente no aceptan esa burla, sino que no ven la desnudez de su padre y lo tapan. Y de ahí se produce una profecía o una maldición que hace a este Noé hacia Cam, su hijo, y una bendición que derrama sobre de Sem, que después vemos que de la descendencia de Sem viene Jesucristo, vienen los hebreos, y sobre de Jafet, ¿no? Interesantísimo. Un hombre puede ser fiel, pero la naturaleza pecaminosa siempre nos acompaña, siempre está con nosotros. Por eso siempre tengamos conciencia de que tenemos que tener una dependencia a nuestro Dios. El verso clave entre los capítulos 6 al versículo 9, para mí creo que ha sido este. Y así hizo Noé, es el capítulo 6, versículo 22. Hizo conforme a todo lo que Dios mandó. Hermanos, yo les animo a que nuestras vidas también reflejen esta verdad, que puedan decir el día de mañana: Edwin, aún y siendo un pecador, aún y equivocándose, aún y cometiendo faltas, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y hermanos, para poder saber qué es lo que Dios nos manda, tenemos que encontrarlo en la Escritura. Yo te animo a que leas, que te metas en la palabra de Dios, y que hoy puedas invertir, si es tu voluntad, si Dios lo pone en tu corazón, un par de minutos o tal vez 20 o 30, y que te navegues desde el capítulo 6 hasta el capítulo 10 y veas toda la bendición que trae Dios a tu vida a través de la historia de Noé. Hermanos, que tengan un excelente día. Dios les bendiga. Seguimos adelante con nuestros devocionales. Este fue nuestro devocional número 2. Que Dios los continúe bendiciendo. Nos vemos en la noche en el estudio de oración y estudio bíblico. Que Dios les bendiga.